Son las 7 en punto de la mañana, seguimos con mucho más de Primera Página. El día de hoy estamos conversando con Luis Isquiel, quien es abogado penalista y también asesor de la Comisión de Justicia y Paz de la Asamblea Nacional y además profesor universitario. Estamos hablando sobre la seguridad ciudadana y también cuáles son las actuaciones de los cuerpos de seguridad del Estado. Pero tampoco podemos dejar de lado una de las informaciones que ha sido noticia o tema central en los últimos días por los hacinamientos y también por los motines que se han generado en el país. El 24 de mayo se presentó uno bastante significativo. Vamos a hablar sobre este caso. Sí, el problema del hacinamiento en general en Venezuela es grave, pero desde hace unos 3 o 4 años para acá se ha trasladado principalmente a los calabozos de policía de los cuerpos de seguridad estatales, nacionales y municipales. Estamos hablando de que hoy hay unos 40.000 reclusos distribuidos en estos calabozos de policía que, como tú decías en el negro pasado, o en el segmento pasado, esos son sitios destinados a albergar a los reclusos por 48 horas, nada más, mientras un juez decide. Es como una transición que tienen. Mientras el juez decide si se queda detenido o no se queda detenido. Si se queda detenido, lo que ocurría anteriormente era que esa persona era trasladada a una cárcel formal. Ahora bien, de hace unos 3 o 4 años para acá, el Ministerio de Servicios Penitenciarios ha venido obstaculizando esos traslados a las cárceles formales y ha convertido, con esta decisión, a los calabozos de policía en cárceles paralelas. Entonces allí tenemos en los calabozos de policía pranes, o sea, gente que controla el calabozo, reclusos que en vez de estar solo 48 horas tienen 2 años, 3 años. Y o sea, que la figura de pranes y luceros no son propiamente de los centros penitenciarios oficiales. No, bueno, lo vimos en el caso que tú señalaste de Acarigua, el que dirigía eso, que tenía, por cierto, granadas y armas de guerra, aparte de la granada, era el que dominaba el calabozo. La pregunta es cómo pasan estas armas y estas granadas. Sin duda que con complicidad de los cuerpos de seguridad que vigilan esos recintos. Sí, porque por ejemplo los familiares denuncian de que la revisión para poder entrar a visitar a sus familiares es exhaustiva. Incluso las mujeres las revisan en zonas íntimas. Por eso pregunto cómo es posible pasar esto. Es lógico que tiene que haber alguna complicidad para pasar granadas, armas de fuego, etcétera, ¿no? Entonces, esto está causando no solo estas masacres, que esta no es la única, la que ocurrió en Acarigua. Hay que recordar que el año pasado, si mal no recuerdo, fue la de Carabobo, también, donde murieron calcinados una cantidad de reclusos. Se están presentando fugas masivas de presos, porque esos calabozos son espacios que no cumplen con los requisitos para albergar a ese número de presos. Entonces constantemente se escapan 10 presos, 15, 20, 40 presos. Estamos hablando de personas de alta peligrosidad, la mayoría involucradas en homicidios, secuestros, robos, que con el grado de impunidad que hay en Venezuela, los pocos que capturan los policías, entonces muchos se escapan por esta situación de los calabozos de policía. Y aparte, una situación muy grave también, es que el cuerpo, vamos a decir, la cantidad de policías en la calle disminuye porque tienen que estar haciendo labores de carceleros. Funcionarios policiales que deberían estar patrullando y protegiendo a la ciudadanía, por esta situación que se creó en los calabozos de policía, están entonces como carceleros, cuidando presos y trasladándolos a tribunales y regresándolos a los calabozos de policía. Eso perjudica a los venezolanos porque son menos policías en la calle. ¿En qué porcentaje actualmente ronda el hacinamiento en estos centros? No, estamos hablando de hacinamiento de 300%, 400%. Es que ahí no debería haber ningún tipo de hacinamiento, porque como estamos hablando, esos son sitios transitorios de 48 horas, mientras una persona es capturada y un juez decide si se ratifica esa detención o no se ratifica esa detención. ¿Tienen conocimiento si existe hacinamiento en todos los centros de reclusión transitorios en el país o solamente es en algunos puntos? En casi todos los centros, aunque hay unos que son más álgidos que otros. Me decía Humberto Prado del Observatorio Venezolano de Prisiones, que fue al estado Sucre, y me decía que en los calabozos de policía había más presos que en la cárcel formal. ¿Qué se debe hacer para mejorar y que esto no suceda? Bueno, la Asamblea Nacional aprobó una ley de calabozos el año pasado. Fue sancionada en la Asamblea Nacional, pero por mezquindad de los que hoy dirigen el país, esa ley no se le dio el ejecútese y esas disposiciones no pudieron entrar en vigencia. Ahí hay una serie de normas diseñadas y establecidas para que se elimine este problema de los calabozos de policía en Venezuela, pero ahí está la ley, pero no se ejecuta. Vamos también a revisar, señor Isquiel, la participación de las redes sociales, específicamente en nuestra cuenta @Primera Página y la etiqueta Primera Página. Nuestro compañero Carlos Pañalosa es el encargado de revisar esta participación. Le pedimos que sea lo más breve posible para poder revisar el mayor contenido posible.
Bien, comenzamos la revisión de la participación de la audiencia con Germán Figuer. @Germán Figuer nos escribe: uno de los objetivos con la entrada en vigencia del Código Orgánico Procesal Penal era acabar con el retardo procesal que se le atribuía al Código de Enjuiciamiento Criminal, pero hoy en día el retardo procesal es mayor. ¿Fue peor el remedio que la enfermedad? Bueno, el Código Orgánico Procesal Penal ha sido reformado 6 veces en estos últimos 20 años y realmente es otro elemento que contribuye al desastre procesal y al retardo procesal y a todos los problemas del proceso penal venezolano. Creo que en una nueva realidad de país tenemos que ir hacia una reestructuración de nuestro sistema procesal para evitar todos estos males. Otra de la participación de nuestra audiencia, Luis Naranjo escribe, @LuisNaranjo75, el FAES solo elimina delincuentes. Si usted dice que 1/3 muere en manos de los cuerpos policiales, entonces 2/3 mueren en manos del AMPA, dejando hijos huérfanos, ya que el AMPA mata a padres de familia. Me parece que su posición podría interpretarse como en apoyar al AMPA. Bueno, en primer lugar, en Venezuela no hay pena de muerte. Y en segundo término, no es cierto que todas las personas que caen asesinadas extrajudicialmente son delincuentes. Hay centenares o miles de denuncias de personas, de testigos, de gente que vive en esas comunidades que señalan que muchas veces los cuerpos de seguridad se equivocaron. Estaban buscando a un delincuente, se confundieron con otra persona y la asesinaron. Yo creo que esta no es la forma de actuar de los cuerpos de seguridad en un sitio donde debería existir un Estado de Derecho. Como dije anteriormente, quien haya cometido un delito tiene que caerle todo el peso de la ley, tiene que ser procesado por el Estado y enviado a una cárcel donde cumpla su pena. @LosCampesinos y yo escribe, ¿se podría pensar que los asesinatos extrajudiciales podríamos relacionarlos con la inestabilidad política que vive Venezuela o tienen otra lectura que prevalezca, ya que al fin, como sea, es una arremetida a los derechos humanos? Sí, totalmente, y sobre todo sobre los sectores populares, asesinando pobres en Venezuela y mandando unos policías a ser jueces en los sectores populares a ver quién es culpable y quién no es culpable y entonces a quienes ellos decidan le dan muerte. Yo creo que ese no es el accionar de un país donde debe existir un Estado de Derecho y deben cumplirse las leyes. Cerramos la revisión de la audiencia con @Bolívar_Piso_Divisa. ¿Usted estaría de acuerdo con que un nuevo gobierno descentralice las policías municipales, regionales y también a fin de despolitizarlas como vienen haciendo? Bueno, las policías estadales y municipales ya están descentralizadas. Yo lo que creo es que tenemos que ir hacia una transformación de nuestro sistema policial, depurar los cuerpos de seguridad de las personas que asesinan, que son corruptas, que no le brindan seguridad a los venezolanos y cambiar el perfil del policía. Ya para finalizar, también una interrogante que no solamente se recoge de la audiencia, sino también parte de este análisis en materia de seguridad ciudadana. Ustedes mencionan que en Venezuela hay una impunidad cercana al 90%, es decir, que 9 de cada 10 delitos quedan impunes, pero tenemos en contraparte un hacinamiento que supera el 200 o 300% según la institución de reclusión que se evalúe. ¿Cómo se puede o a qué responde esta realidad en un país en el que hay una alta impunidad, pero a la vez hay un alto hacinamiento que podría interpretarse como que cada vez hay más reclusos? Bueno, responde al retardo procesal. Mucha gente depositada en las comisarías de policía, en los penales venezolanos, en un proceso que nunca termina, en un limbo allí. Responde a una política irresponsable de cerrar cuerpos, de cerrar centros penitenciarios en Venezuela. Para ponerle un ejemplo, hoy Caracas no tiene una cárcel, porque la última cárcel que había, que era La Planta, fue cerrada y no hubo una alternativa a esa cárcel que tumbaron o que cerraron, ¿no? Entonces, esa contradicción responde, entre otras cosas, a estos dos aspectos, ¿no? Al cierre de cárceles irresponsable, a la falta de construcción de infraestructura carcelaria y a los problemas procesales de un sistema de justicia que no le brinda respuesta a nadie. Para finalizar, ¿dónde pueden acudir los ciudadanos para hacer las denuncias de asesinatos extrajudiciales y además qué pueden presentar? ¿Solamente la palabra vale? Bueno, lo ideal sería que las instituciones en Venezuela funcionaran y la gente pudiera ir a la fiscalía, pudiera ir a los tribunales a colocar las denuncias, pero eso lamentablemente no está ocurriendo como debería ser porque la gente no cree en estas instituciones. Entonces, la Asamblea Nacional, la Comisión de Política Interior, entiendo que es la llamada, y también la Comisión de Justicia y Paz, podría ser la llamada a recibir las denuncias de personas que se sientan víctimas o que tengan familiares víctimas de ejecuciones extrajudiciales o de cualquier otro atropello de violación de los derechos. ¿Pero hay forma de humanos. recoger evidencias?
Bueno, evidentemente cuando ocurre algo de esto, siempre hay testigos, siempre, o sea, esto ocurre en sectores populares, donde todas las casas están pegadas, todo el mundo ve todo lo que ocurrió. Y como te decía, en el informe de Human Rights Watch, allí están en un libro recogidos diversos testimonios de personas que señalan con detalle cómo ocurrieron estas ejecuciones extrajudiciales. Entonces el testimonio sí tiene peso. El testimonio es un acto probatorio, es decir, es un elemento probatorio. Cuando se inicia una investigación tendrían que realizarse experticias, tendrían que realizarse otro tipo de búsqueda de elementos de convicción. Pero evidentemente que los testimonios tienen un valor para profundizar en la investigación. ¿Considera que Venezuela sí puede tener peso para un sistema judicial sano y también que pueda responder a las necesidades de los ciudadanos? Es que es una necesidad. Este país, si no cuenta con un sistema de justicia eficiente, si no cuenta con un sistema carcelario, con una reestructuración de las policías, es difícil pronosticar el futuro de Venezuela, aun cuando exista un cambio político. Entonces, produciéndose un cambio político es esencial resolver este problema de la inseguridad, de la impunidad y del mal funcionamiento de las instituciones. ¿Tiene redes sociales? Sí, @Luis Isquiel en Twitter. Queremos agradecer su presencia. Gracias por asistir aquí a Primera Página. El día de hoy estuvimos conversando con Luis Isquiel, abogado penalista, también asesor de la Comisión de Justicia y Paz de la Asamblea Nacional y profesor universitario. Vamos a la pausa. En la próxima parte estaremos conversando con David Paravicini. Estaremos hablando sobre la situación y el combustible en Venezuela. La pausa y regresamos con más.